Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la 20ª clase del posgrado de Urbanismo Metropolitano y la 5ª clase abierta de este ciclo que llamamos Rondas Metropolitanas, que es un espacio de aprendizaje, como corresponde en una universidad, entre pares. Pares que hoy nos acompañan con conocimientos sobre un tema que a mí particularmente me fascina, que es el tema de cómo las ciudades pueden ser clave a la hora de mejorar la relación que hay con el clima, con el cambio climático en particular. Y para eso hemos invitado a esta ronda a 3 personalidades de la temática, internacionales por supuesto, que desde distintos lugares están trabajando y desde distintas instituciones están trabajando para que el mundo regule, controle, maneje los problemas asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, nos van a contar hoy en esta charla distintas formas de hacerlo, distintas miradas, y bueno, y sobre todo queremos tratar de compartir con ustedes ese aprendizaje. Si les parece bien, vamos a presentarlos y a presentar a Inés también, a presentar a todos para saber quiénes están acá. Lor Garel, que es la coordinadora del curso, nos va a contar quiénes nos acompañan. Con nosotros está Ilan Kupperstein, que es el subdirector regional de C40 para América Latina. Ilan tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Río, una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la London School of Economics and Political Science de Londres, y en C40 es responsable por los más de 15 programas de la red en las 12 ciudades de la región. Inés es directora de la maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, es también investigadora del Centro, si lo digo bien, de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y el CONICET, y es autora líder de reportes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Y Mateo Ledesma es especialista en ciudades y eficiencia de recursos en la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, muchas gracias entonces por estar con nosotros. Voy a ver si puedo compartir con ustedes una presentación. Acá está. Bien. Ahí está, una breve presentación que tenemos para contar un poco, repasar en una línea de tiempo, esa es la idea, algunos de los temas que vamos a ver hoy y que me parece muy importante que tengamos presentes. Todo esto, de alguna manera, empieza con la revolución industrial, que ha cambiado la forma en la cual consumimos la energía, digamos. O sea, hemos pasado a un patrón energético basado en el carbón y en los combustibles fósiles, a partir del descubrimiento del primer motor a vapor. Y ya para el 1800, casi 100 años más tarde, la población mundial se empieza a multiplicar, la población urbana. La población mundial que llega a 1.000 millones. O sea, hubo ahí, cuando vemos las curvas de crecimiento, un crecimiento exponencial de la población a partir de estos inventos. Unos años más tarde, Joseph Fourier es quien por primera vez comprende la idea del efecto invernadero, y también en 1859 es Joseph Tyndall quien descubre que las moléculas de gases como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua bloquean la radiación infrarroja. O sea, empezamos a tener conocimiento sobre gran parte de los temas que vamos a hablar. En 1886, Carl Benz inventa este vehículo, el Motorwagen, lo debo haber dicho muy mal en alemán, pero así lo decimos en Argentina, que es considerado por muchos el primer automóvil. Y para 1886 tenemos para 1896 tenemos al sueco Svante
Arrhenius, que llega a la conclusión de que la combustión de carbón de la era industrial aumentará el efecto invernadero natural. O sea, fíjense hace cuántos años que ya venimos hablando de estos temas. En 1927, las emisiones de carbono por el uso industrial de combustibles fósiles alcanzan ya los 1.000 millones de toneladas por año, y para 1930 la población mundial, fíjense, se duplicó en 130 años. Pasamos a los 2.000 millones. En 1968, el Club de Roma, el Club de Roma es una organización no gubernamental que encarga al MIT este famoso estudio que se llama Los límites del crecimiento, que empieza a tener esta noción de que el planeta no tiene recursos infinitos. Y en 1972 se hace la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, que da lugar a la formación de UNEP, que hoy Mateo nos acompaña. En 1975, la población de la Tierra llega a los 4 billones o 4.000 millones. Como ven, es una curva de crecimiento exponencial, tal como lo indicaba antes, y el científico estadounidense Wallace Brocker hace público el uso del término calentamiento global como título de un ensayo científico. En 1987 se firma el Protocolo de Montreal, que restringe el uso de químicos que afectan la capa de ozono, y la población mundial alcanza los 5.000 millones. Para 1988 se forma el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, en sus siglas en inglés, para recopilar y examinar las evidencias sobre el calentamiento global. Inés es autora y líder de reportes para ese panel. Y bueno, llegamos a los 6 billones de toneladas por año de gases de efecto invernadero. En 1992 se firma la cumbre de Río de Janeiro, que es la famosa cumbre donde se acuñan los términos tan importantes de la sostenibilidad para lograr frenar los efectos del cambio climático. Y en 1997 se firma el Protocolo de Kioto, al tiempo que se alcanza también a los 6.000 millones de habitantes. En 2005, las ciudades empiezan a tomar un compromiso más fuerte y a través de una iniciativa filantrópica se crea el C40, que es el grupo de liderazgo climático al cual pertenece Ilan, y hoy nos va a contar el buen trabajo que están haciendo alrededor del mundo con estas iniciativas, que dicho sea de paso, hoy hubo un artículo del Diario de la Nación que justamente menciona el trabajo que están haciendo aquí en Buenos Aires. Para el año 2009, China se convierte por primera vez en el mayor emisor de gases de efecto invernadero, superando a los Estados Unidos. Y en 2011, la población mundial llega a los 7.000 millones de habitantes. Entre este ciclo, entre el 1999 y el 2010, se encuentra el primer momento en que las ciudades tienen más habitantes que en áreas rurales, y por eso el tema de las ciudades hoy va a ser un tema que nos interesa mencionar. Finalmente, para el 2015 se firma el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es muy importante, que el Acuerdo de París se propone de alguna manera lograr mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados de temperatura, cosa que es una lucha muy dramática, muy difícil de lograr, pero que si no logramos puede tener consecuencias que ni siquiera hoy podemos terminar de imaginar. Para ir cerrando, hacia el año pasado se realizó la última COP, que fue la COP de Madrid. Este año se esperaba ser la número 26, que ha sido suspendida por el coronavirus. Hoy lo que vamos a charlar tiene que ver con el rol de las ciudades, que ocupan, como ven, muy poco espacio en la superficie terrestre, pero contienen a la gran parte de la población, genera las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y también de consumo de energía, y también contiene a gran parte de las distintas fuentes de generamiento de emisiones y de donde se pueden, por lo tanto, también reducir.
No me quiero alargar más, pero bueno, pueden ver cómo la energía estacionaria de los edificios, el transporte, los residuos, son grandes generadores de gases efecto invernadero. Y estas son algunas de las organizaciones de las que estamos hablando y que forman parte de esta primera presentación. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría ahora sí poder empezar a tener una conversación con nuestros invitados. Y bueno, más que nada le voy a pedir a Inés Camiglioni que nos ayude a comprender cuál es la importancia de las ciudades en esta relación que hay con la mitigación de los efectos del cambio climático. Bueno, gracias Gabriel. Y para responder tu pregunta, voy a retomar algunas de las cuestiones que vos dijiste y para eso voy a compartir algún gráfico. Si esto funciona. Que tiene que ver con lo que vos terminaste mencionando, que es la distribución de la población urbana y rural a nivel global. Y a ver si lo puedo poner en modo presentación. Entonces, lo que muestra esta imagen es la distribución de población urbana y rural a nivel global y la evolución histórica de cómo fue aumentando, cómo fue migrando la población hacia las ciudades, de forma que en el 2015 teníamos el 54%, que recién mencionó Gabriel, de la población del mundo viviendo en ciudades, y la proyección es que para el 2030 el nivel va a aumentar hasta un 60%. Pero si lo desdoblamos esto y lo vemos en términos de países en desarrollo, lo que vemos es que el crecimiento de población viviendo en ambientes urbanos en países en desarrollo está por encima de la tasa de crecimiento que tenemos a nivel mundial, con bastantes asimetrías según las regiones, y en ese sentido el caso de Argentina, por ejemplo, es bastante particular, porque para Argentina más del 90% de la población vive en ambientes urbanos, por lo tanto dentro de los países en desarrollo además encontramos regiones que podemos decir que son hiperurbanizadas. Y en ese contexto, las ciudades son importantes porque si bien ocupan una fracción de la superficie terrestre, yo en este sentido tengo un número algo mayor del que presentó recién, que presentaste vos, Gabriel, alrededor de un 1%, yo tengo que un 3% de la población del mundo vive en ciudades, ese es el área de la superficie terrestre que cubren. Las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, lo podemos resumir en dióxido de carbono como el gas de efecto invernadero probablemente más emblemático. Por lo tanto, las ciudades se convierten en lugares donde tenemos en poco espacio mucha gente, sumado a esta responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto de alguna forma marca las líneas para las cuales es importante trabajar con respecto al cambio climático en las ciudades. Primero en términos de su responsabilidad con las emisiones, porque el 70% provienen, como mencionabas antes, de acciones que liberan a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases, pero también esa mucha acumulación de gente en poco espacio también convierte las ciudades en ámbitos altamente vulnerables a los impactos y a los riesgos que implica el cambio climático, y por lo tanto las acciones que hay que implementar dentro de áreas urbanas para hacer frente al cambio climático tienen que ver con, por un lado, controlar las emisiones, y eso es lo que nosotros llamamos la mitigación del cambio climático, pero también son importantes las estrategias de adaptación al cambio climático. Y dentro de las acciones que liberan estos gases a la atmósfera, como el dióxido de carbono, básicamente están vinculados a la energía, tanto para uso residencial, comercial, industrial, los usos que hay en áreas urbanas, superpuesto con el transporte, pero también la energía los gases que se liberan en todo lo vinculado con los residuos. Solo a modo de ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de las emisiones están vinculadas con el sector de energía,
alrededor de un 28% con el transporte y un 14% a los residuos. Así que bueno, esta de alguna forma, ya dejo de compartir la pantalla, es lo que explica entonces por qué las ciudades son tan relevantes en el tema de la discusión del cambio climático. ¿Sí? Entonces, creo que en esta conversación lo que seguía era una pregunta de mi parte hacia Ilan. Y yo lo que querría preguntarle es, desde su visión de C40 y teniendo presente esto del rol de las ciudades en implementar necesariamente estrategias de mitigación, pero también de la adaptación al cambio climático, ¿en qué medida ve posible que se implementen estrategias que no parezcan disociadas entre sí unas con otras, sino que se busquen de alguna forma sinergias entre las medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático? Si en el marco de C40 hay alguna experiencia entre este tipo de sinergias en medidas de mitigación y adaptación. Hola, buenas noches. Una muy buena pregunta, y de hecho, hace un par de años, sobre todo desde adaptación, a trabajar con una investigación sobre cuáles dinámicas o interacciones pueden haber entre adaptación y mitigación. Y eso hoy estamos ya incluyendo en el proceso de planificación climática. ¿Por qué? Porque lo que nosotros descubrimos es que muchas veces una acción de mitigación, por ejemplo, los impactos de adaptación y viceversa. Entonces, hay un ejemplo en Río, donde estoy, y ya aprovecho también para disculparme por mi portuñol, pero acá se hizo una ciclorruta cerca de la playa, que pasa también por las montañas al mar, una de las ciclorrutas más lindas del mundo, pero no se midió los efectos del mar, de las olas. Entonces, lo que pasó hace 4 o 5 años es que con las lluvias, los impactos climáticos que vienen ya aumentando, el impacto que tenían planificado era el impacto, no desde abajo, o sea, la agua que viene subiendo. Entonces, se cayó un día y trágicamente murió una persona. Entonces, lo que empezamos a ciudades es, hay que pensar los impactos climáticos en acciones muchas veces de mitigación. Por bici, incentivar la movilidad activa. Nosotros sabemos que es una de las para bajar las emisiones del sector transporte. Pero otras áreas, por ejemplo, son lo que estamos haciendo también es, estamos fomentando la electrificación de flotas de buses. Todo el sector eléctrico, dónde está toda la infraestructura, dónde va a estar estaciones, por ejemplo, hay que ver si no están sujetas también a inundaciones, porque eso puede pasar con el sector. Entonces hay que pensar en los impactos y adaptar la infraestructura para incluso poder hacer acciones de mitigación. Del punto de vista científico, que por supuesto es mucho mejor que yo, acá en Brasil y varios países de América Latina, incluso Argentina, pero acá en Brasil, que es la proporción de energía hidroeléctrica en el energética, es algo muy importante para las emisiones. Las emisiones de energía en países con electricidad son muy bajas, y eso se refleja también en emisiones de energía en Brasil. Sin embargo, a cambio de los ciclos hidrológicos en el país, nosotros pasamos por algunas sequías fuertes en los últimos años. ¿Y qué pasa cuando tenemos estas sequías? Ponemos en marcha construcción de más fuentes de energía, sobre todo del país. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo era emitir más. Mientras todos los países están
normalmente con más energía renovable, nosotros estamos emitiendo más relativamente, ¿no? Con el sector energía por kilowatt. ¿Por qué nosotros no estamos adaptándonos en el sistema eléctrico? O sea, eso estamos hoy viendo a energía distribuida renovable, eólica, como también una medida de adaptación en Brasil, porque ahí se adapta a los cambios que vienen en los ciclos hidrológicos que seguramente van a afectar el suministro de energía, de hidroelectricidad. Incluso la generación de energía acá ya se está mirando como una acción de adaptación y de mitigación al mismo tiempo. Si no lo hacemos, vamos a entrar en este ciclo vicioso donde vamos a quemar más carbón porque tenemos menos energía de Itaipú o de las hidroeléctricas que tenemos en el país, y eso pasa en otros lados también. Entonces tenemos un informe, identificamos 4 interacciones entre adaptación y mitigación, y lo que hablamos con las ciudades miembros de C40 es, desde el inicio del planeamiento de las acciones, mirar cuáles, o sea, una acción de mitigación, cuáles son los efectos en adaptación y viceversa, e intentar despacio cambiar un poco el modo de pensar y pensar en acciones que puedan afectar a los dos. O sea, bajar las emisiones y también adaptar el espacio ahí, espacio urbano, a los impactos climáticos. Entonces, Gabriel, creo que ahí te hago una pregunta. El nombre del curso es Urbanismo Metropolitano, lo que me parece muy importante. Metropolitano es un nivel que todavía no hay como inicial, ¿no? Pero es crucial para la planificación climática. ¿Cómo ves existentes como una posibilidad también de hacer planes climáticos y no solo en el ámbito de la ciudad? Te voy a pedir que repitas la última partecita, pues el micrófono se tapó y me gustaría contestar bien. ¿Cómo veo? Claro, perdón. ¿Cómo ves los instrumentos que existen o que deberían existir para posibilitar una planificación metropolitana? Excelente, bueno, gracias por la pregunta, porque la verdad que justamente el curso va explorando esas cuestiones, es muy larga de contestar, pero en síntesis lo que te puedo decir es que hay distintos niveles de coordinación que se pueden ir desarrollando, ¿no? Las ciudades, yo siempre digo que los municipios son un invento del siglo XIX, ¿no? Era un nivel de gobierno que tenía la cercanía con la ciudad, que eran pequeñitas. Ya vimos la evolución de la población de estos últimos años. Pero la verdad es que en el siglo XX, con el avance de la tecnología, de transporte, la movilidad, tanto en ferrocarril como en automóvil, las autopistas, y generó el sprawl, que es que el sistema urbano haya ido mucho más allá de esos límites municipales, y el siglo XXI nos trajo desafíos que no respetan esos límites jurisdiccionales. Por ejemplo, el tema del cambio climático, que es un problema que tomó cuerpo ahora y que, claro, nuestras instituciones no están preparadas para dar respuesta fácil. Y por lo tanto, me parece que para contestar un poco, hay muchísimos niveles de complejidad que uno puede buscar a la hora de coordinar un territorio metropolitano, pero el primero es, sin lugar a dudas, el de la generación de información. Entonces, poder trabajar en la generación de indicadores que permitan entender de qué manera se genera una huella de carbono, por decir así de alguna manera, a nivel metropolitano es importante. Si uno no tiene una noción de qué es lo que pasa, muy difícilmente pueda tomar acciones de manera conjunta, ¿no? Y al mismo tiempo, tanto en mitigación como en adaptación, es muy difícil que un área metropolitana pueda ser exenta de los problemas si un intendente o un alcalde hace todo bien y el otro no hace nada al respecto. O sea, la respuesta tiene que ser sistémica.
y por lo tanto el trabajo tiene que estar de alguna manera coordinado. Por eso en este curso vamos viendo estos temas, y esta charla de hoy en particular nos interesa mucho porque creo que la única forma de entenderlo es con una mirada, con el que se ponen los anteojos de la mirada sistémica, ¿no? Así que te agradezco la pregunta, Ilan, y esto también me parece que me lleva a un lugar muy interesante para quienes nos acompañan hoy, para comprender cómo podemos comprender esa información, ¿no? Son datos extraños. Fíjense que cuando decimos que no aumente en 1 grado y medio la temperatura, es una diferencia que casi no la sentimos en el día a día, ¿no? Si yo salgo a caminar por la calle y hacen 20 grados o hacen 21, probablemente casi no me doy cuenta. Ahora, los efectos que tiene sobre el clima son extraordinarios, ¿no? Más cuando hablamos en 1 grado y medio promedio, que no es lo mismo que 1 grado y medio real, ¿no? Quiere decir que hay saltos que pueden ser de mucho más que 1 grado y medio en varios casos. Y una forma de entender el fenómeno que se ha ido desarrollando en estos años tiene que ver con tratar de comprender cuál es el peso de las ciudades, cuál es la manera en que las ciudades generan un peso sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, sobre el clima en general. Y acá me gustaría preguntarle a Mateo, que está llevando adelante estudios para Latinoamérica sobre esta cuestión. ¿Qué es el peso de las ciudades, Mateo? ¿Y qué están haciendo ustedes al respecto? Gracias, Gabriel, y bueno, gracias por la invitación primero. A ver, el tema del peso de las ciudades es un tema bien interesante. Esto nace de una iniciativa del panel Internacional de Recursos que, ahora que escucharon a Inés, es una iniciativa similar al panel intergubernamental de expertos en cambio climático, pero que está enfocada exclusivamente en estudiar temas sobre eficiencia de recursos. Entonces, este panel lleva ya más de 10, 20 años trabajando en el tema, produciendo información muy científica, y lo cual es el reto por el cual estamos enfrentando en este momento, y es tratar de llevar toda esa información científica realmente a la toma de decisiones, porque el tema, como lo plantean estos estudios del peso de las ciudades, es cuáles son las necesidades materiales en términos de recursos. Aquí estoy hablando en recursos materiales, por ejemplo, de cemento, hierro, aluminio, ¿no? Y entonces allí hay cifras bien interesantes, como por ejemplo que el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global son producidas por la producción de materiales, de este tipo de materiales. Y si lo comparamos en perspectiva con las emisiones que, por ejemplo, tienen el sector de agricultura, silvicultura y pesca, es casi lo mismo. Ahí estamos hablando de un 24%, y las emisiones generadas por la producción de materiales es de un 23%. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, materiales que se necesitan para la urbanización. Hay cifras bien interesantes del panel, como que la infraestructura necesaria para acomodar la población para el año 2050, el 60% de esa infraestructura aún está por construirse. Entonces, como que esas son cifras que nos permiten como repensar un poco cuál es el modelo de urbanización, el modelo de desarrollo urbano que las ciudades necesitan. Entonces, esto es particularmente importante en América Latina, por ejemplo, donde casi el 75% de las viviendas que se consumen, que se producen o se construyen al año, son viviendas y asentamientos informales. O sea, eso que ustedes lo saben muchísimo más que yo, ¿no? Viviendas que no tienen ningún criterio de sostenibilidad para la construcción. Entonces, allí hay un área de trabajo muy, muy importante. Y este tema me lleva a hablar un poco de lo que en la teoría se conoce como el metabolismo urbano. Un día a un colega le planteé esto, ya estoy hablando dentro de la cooperación internacional, donde este concepto está aún empezando a calar un poco en la toma de decisión, porque es un concepto que lleva años siendo estudiado mucho desde el sector académico, particularmente en Estados Unidos y en países europeos, pero en América Latina aún hay muchísimo por estudiar lo que es el metabolismo urbano. Y decía lo de mi colega porque él me decía, es que esto me da un poco de dolor de estómago, y la verdad es que escuchar la palabra es un poco pesado. ¿Qué significa realmente el metabolismo urbano? Es, en palabras, como lo dijo Gabriel, estudiar las ciudades como sistemas de sistemas. ¿Cuáles son las interacciones que hay entre sectores? Por ejemplo, el tema de desarrollo orientado al tránsito.
el famoso TOD, ¿no? La forma de mezclar los usos del suelo con la planificación del transporte y de la infraestructura para uso residencial. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede pensar una ciudad como un metabolismo, ¿no? Y entonces, allí UNEP, PENUMA ha ejecutado algunos estudios. Hay una iniciativa bien interesante que me gustaría compartir con ustedes, se llama el Global Initiative for Resource Efficiency Cities. Luego con Gabriel les puedo dejar toda la información para que visiten todos los estudios que se han hecho. Se han hecho 5 estudios piloto en diversos países. Entre la región tenemos a Recife, a Cusco y a Medellín, todos con diferentes enfoques, pero por ejemplo en el caso de Recife fue bien interesante porque lo que hicieron fue hacer un estudio de qué tipo de indicadores de metabolismo urbano, de eficiencia en el uso de los recursos, podían ser incorporados en el desarrollo de un plan de desarrollo municipal, que es como muchísimo más amplio incluso que un plan de acción climática, o el plan de acción climática del cual va a hablar más adelante Ilan, pues hace parte de un plan de desarrollo de una ciudad, ¿no? Y entonces allí se hizo una propuesta de cómo indicadores de eficiencia en el uso de los recursos, productividad en el uso del suelo, productividad en el uso del recurso hídrico, podían hacer parte de esa estrategia a largo plazo de ciudad. Entonces es un ejemplo bien interesante que pueden revisar. Y aquí me gustaría, para continuar la discusión, preguntarle a Inés un poco desde el punto de vista del IPCC, ya que has trabajado en estos reportes, ¿cómo ves esa perspectiva de la eficiencia en el uso de materiales? O sea, porque allí muchas veces los estudios son muy sectoriales, ¿no? La contribución del transporte, la contribución de la industria, y por supuesto que los materiales hacen parte, pues, transversal de todos los sectores en los cuales se desglosan las emisiones. Entonces, ¿qué perspectiva, cómo crees que es la lectura del panel intergubernamental de expertos en cambio climático sobre este tema? Y una segunda pregunta, pero esa la podemos seguir porque yo creo que es para ambos, para Inés y para Ilan, ¿cuál es, desde su punto de vista, lo que se debía hacer para que las ciudades sean consideradas en la planificación climática, que generalmente, o desde el punto de vista del Acuerdo de París, está centralizada en los gobiernos nacionales, ¿no? O sea, son los gobiernos nacionales quienes preparan las NDCs, son los gobiernos nacionales los que preparan los informes de gases de efecto invernadero, y a lo mejor tiene que haber una coordinación con los gobiernos locales, pero bueno, y ya esa pregunta la podemos ver luego, pero primero la de Inés. Gracias. A ver, con respecto a la infraestructura, aparece claramente cómo las necesidades de renovación de infraestructura, y principalmente en los países en desarrollo, como una enorme oportunidad como para hacer frente al cambio climático, porque es precisamente en la adaptación a nuevos materiales, a nuevas condiciones edilicias, donde se puede hacer un cambio significativo con respecto al cambio climático, pero también entendiendo las singularidades que hay entre diferentes ciudades, ¿sí? La infraestructura es una de las partes que contribuye, pero las ciudades también emiten diferente cantidad de gases de efecto invernadero asociados a su geometría, no solo a los materiales. Las ciudades más densas emiten menos gases que las ciudades que son más extendidas. En parte eso está vinculado, por supuesto, a la necesidad de movilidad y transporte, pero también con respecto a las características de la población. Las ciudades que su población tiene una vida media, así, una edad mayor que ciudades donde su población es más joven, también emiten menor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, si bien podemos pensar en condiciones que sean generales para las ciudades en términos sí, de renovación de infraestructura y nuevos materiales para reducir emisiones, no hay que perder de vista también algunas singularidades que son sobre las cuales no es tan fácil intervenir, ¿sí? Sobre estas características de edad promedio, sobre características geométricas, además de la ubicación en la que están las ciudades, y eso regula las condiciones climáticas de base y sus demandas de refrigeración
calefacción, qué tipo de actividades se desarrollan en cada una de las ciudades, y eso está vinculado a otras características. Entonces, para resumir, sí, infraestructura es un rol, ocupa un rol fundamental, y una enorme oportunidad, pero en este contexto de asimetrías entre las distintas ciudades, sobre lo cual es difícil, me parece, generalizar. Y después, no sé si respondo ahora a la otra pregunta que tenía que ver también un poco con las ciudades en el contexto internacional. Creo que algún cambio importante puede surgir, falta todavía algunos años, y es que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático tiene planificado hacer un reporte especial sobre ciudades y cambio climático. Hizo una reunión sobre ciudades y cambio climático en el 2018, creo que fue, en Canadá, y va a hacer un reporte especial en su próximo ciclo de reportes de evaluación sobre el cambio climático. Y así como el reporte especial de 1.5 grados de calentamiento a pedido de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que hizo el IPCC, marcó un hito importante a nivel de la discusión. Probablemente que se genere este reporte especial donde se ponga a disposición todo el conocimiento científico de lo que implican las ciudades para cambio climático, desde el punto de vista físico, pero también de las medidas de adaptación y de mitigación y de evaluación de impactos, probablemente contribuya a impulsar el rol de las ciudades en los organismos multilaterales donde se discuten estas cuestiones de cambio climático. Por lo menos es mi percepción optimista de cómo se podría involucrar más a las ciudades en esta discusión, ¿sí? Poniendo la ciencia sobre la mesa y a disposición. Bueno, muy interesante, Mateo, lo que has contado. Es interesante ver cómo, entre lo que planteaba antes Inés en su pregunta, de tratar de lograr una mirada más integral, entre mitigación y adaptación, y el planteo de Mateo también de mirar transversalmente y no sectorialmente las soluciones, nos vamos dando cuenta cómo todo esto es una cuestión de casi de sistémica, de paradigma, de cómo se enfrenta el tema, ¿no? Estamos hablando hoy con un nivel también de, si se quiere, muy científico desde esta temática, pero esto deriva en obras, deriva en cómo se hace una ciudad, en cómo se hace un barrio, y lo tuvimos a Salvador Rueda hace un par de semanas en el curso y nos hacía también reflexionar sobre el consumo, porque no es solo una cuestión de emitir menos, sino también de consumir menos, ¿no? De buscar mecanismos de consumo que permitan el desarrollo de la vida, limitando la cantidad de consumo de recursos, consumo de energía en el fondo, ¿no? Así que súper interesante. Bueno, hemos visto, entonces no estaba al tanto, Inés, de este reporte sobre ciudades y cambio climático del IPCC, me parece que va a ser un aporte extraordinario, pero justamente por eso quiero destacar el trabajo que viene haciendo C40 en esto que se llaman planes de acción climática, que yo he tenido la posibilidad de trabajar un tiempo tratando de comprender y de cómo inciden las ciudades en estos temas, pero me gustaría que Ilan, que ya tiene varios en su haber, en Latinoamérica, en distintos países del mundo, nos cuente un poco qué es lo que tiene un plan de acción climática a diferencia de otros planes, o sea, en qué se caracteriza, cómo se hace un buen plan de acción climática. Bueno, quisiera empezar muy rápidamente porque esta pregunta de Inés me fascinó y quisiera compartir con ustedes mi pantalla muy rápido porque, a ver, no sé si logro, acá está. Compartir con ustedes, no sé si lo pueden ver. Esto es una herramienta que se llama Adaptation Interaction Assessment, que hay dos cosas acá muy interesantes. Ilan, perdón que te interrumpa, fíjate tu micrófono si hay algún problema, porque a veces hace un ruido que al principio no se escuchaba, no sé si es el headset o...
Hay algún nivel de ruido. Ahí no se escucha nada. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí. ¿Mejor o lo mismo? Sí, creo que sí, creo que sí. Ok. Solo para mostrar acá, esta es una herramienta que lanzamos con más o menos 60 casos de estudio de adaptación y mitigación, y acá también al inicio se puede como hacer acción muy de superficial, pero que se puede elegir cuál y la acción de mitigación para ver cuáles son los efectos y las interacciones posibles. Pero ahora, ¿me escuchan, Gabriel? Ok. Voy a compartir otro documento porque de hecho estamos haciendo junto con las ciudades de todo el mundo, la verdad, tipo de América Latina, me encargo de trabajar con las 12 ciudades que tenemos en América Latina y todas han firmado un compromiso y eso también lo que estábamos hablando antes, que es un compromiso con 1.5. El Acuerdo de París habla de 2 grados, ahora ya con el informe de IPCC sabemos los hace poco de medio grado, pero son muy grandes, entonces desde el inicio con 1.5. ¿Qué significa decir eso? Todas estas ciudades, las 12 ciudades que incluyen a Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Santiago, São Paulo, las megaciudades de la región, están recibiendo apoyo para hacer un plan que ellas es que están liderando. O sea, eso no es un trabajo de consulta, es un trabajo de las ciudades, de los equipos técnicos, que significa decir, es un acuerdo de París. Para nosotros eso significa llegar a la neutralidad de emisiones 50. ¿Cómo van a hacerlo? Te envío después la diapositiva también, si quieres, sacando una foto. Pero básicamente nosotros trabajamos con 4 principales. Uno es esta meta. La meta es la misma para todas las ciudades, llegar al 2050 con netas, pero cómo llegar allá, ahí por supuesto es un reto único. Ninguna ciudad. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar con escenarios, un escenario de BAU, que es el Business as Usual, el segundo escenario, que son los compromisos y los proyectos que ya tienen las ciudades donde alcanza, y ahí hay que trabajar con esto que falta, y falta mucho, porque la transformación es muy ambiciosa y totalmente estructural para realmente a esta meta. La segunda parte es gobernanza y colaboración, entender, y eso tiene que ver también porque muchas de estas acciones en Argentina, por ejemplo, sobre todo de energía, no están a cargo de la ciudad. Hay control sobre la energía, la matriz energética del país. Eso pasa en casi todos los países, sobre todo en países en desarrollo. Estados Unidos, algunas ciudades ya lo tienen más control, trabajar con el nivel nacional o federal. Pero entender dentro de la ciudad, entendemos que eso no es un tema que hay que involucrar a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Transporte, el gabinete directamente, hay que estar siempre muy involucrado porque este mensaje hay que bajar a básicamente toda la administración. Es un plan realmente sistémico. Entonces, con esta meta y una gobernanza clara y también la implementación, o sea, implementar cada de estos proyectos, eso es importante, con generalmente también lo que pedimos ya una reserva presupuestal, porque sin plata un plan va a ser un muy lindo informe. La tercera parte es la resiliencia, que tiene que ver con adaptación.
pero es entender. Nosotros trabajamos en general con 3 escenarios de acuerdo con el IPCC para medir cada ciudad y cómo la ciudad puede también prepararse para eso, porque mismo esta ambición que ya es muy arrollada, va a ser difícil que adaptarse a impactos que ya están en curso. Y por fin, y eso me enorgullo porque fueran los alcaldes latinoamericanos y la verdad y africanos que insistieron en incluir, porque nosotros entendemos que en una agenda de países o ciudades en desarrollo hay varias temáticas urgentes como habitación, movilidad, igualdad de género también, y todo eso tiene que estar en un climático. No puede ser que está separado de estas demandas que son muy urgentes y que son complementarias. O sea, si la ciudad sí sigue un camino de carbono, eso va a generar empleos, eso puede generar mucha igualdad, inclusión, pero hay que pensar desde el inicio con estos aspectos también en la mano. O sea, no hay que pensar emisiones, sino cómo bajarlas de una manera que podamos crear una sociedad más inclusiva. Entonces, así es que de una manera bastante sencilla, lo que estamos haciendo con lo climático, todos deben estar listos hasta el final del año o inicio de 2020. Y ahí vamos a empezar la parte más importante, que es la implementación. O sea, vamos a tener la ruta muy clara y ahí hay que empezar a trabajar, incluso ya estamos, pero a trabajar muy claramente con científicamente lo que hay que hacer, trabajar con con la academia, con el sector privado, con otros niveles de gobierno, con la sociedad civil, con los ciudadanos para poner en marcha lo que hay. Y con eso también pregunto a Mateo, porque nosotros miramos la articulación vertical, o sea, trabajar para entender dónde no alcanza la ciudad y que tenemos que involucrar, sea una provincia, también el gobierno nacional. Y como un representante, ¿qué crees que se puede hacer también a nivel internacional? O sea, una organización, ¿qué puede hacer también para llevar adelante la acción de la ciudad? Gracias, Dylan. Pues mira, desde la experiencia con trabajos que hemos hecho con algunas ciudades de la región, yo creo que el facilitar un poco el diálogo entre esos niveles de gobernanza ha sido bien interesante, ha sido un reto porque muchas veces hay, llamémoslo, enemistades políticas o bueno, es un problema y seguramente ustedes en C40 también lo hayan visto. Pero bueno, por ejemplo, en Argentina particularmente, hace unos meses, bueno, ya venimos desde hace casi 2 años trabajando en un proyecto para el Fondo Mundial del Medio Ambiente, para el programa Impacto en Ciudades Sostenibles, y allí han habido unos ejemplos de cómo el liderazgo y el rol de UNEP ha facilitado la toma de decisiones en algunas ciudades. O sea, esto es un proceso que va a durar muchos años, pero bueno, hay una ciudad en particular, facilitamos el diálogo entre las autoridades de transporte de provincia, que es una competencia provincial, pero que la actividad estaba diseñada para la ciudad, por supuesto, y allí hubo un intercambio bien interesante entre provincia y ciudad, donde nosotros con algunos de los ejemplos de estudios de caso de otras ciudades logramos un poco influenciar la toma de decisión hacia lo que la ciudad quería y que también beneficiaba, por supuesto, a la provincia. Entonces yo creo que es eso, como un poco al ser un organismo internacional que tiene los ojos en varias localidades, es un poco el recolectar esas experiencias y facilitar el diálogo por medio de una
evidencia, ¿no? Los cobeneficios que tiene la acción climática. Y ahí yo le quisiera preguntar a Gabriel un poco desde el punto de vista de eso, ¿no? Desde el urbanismo metropolitano y lo que promueve el programa, ¿cuáles crees tú que son como los retos que enfrentan las ciudades en esa coordinación metropolitana para la acción climática? Es decir, que más allá de las cuestiones, diferencias políticas y demás, ¿qué crees tú que aparte de eso imposibilita un poco la toma de decisión para la acción climática en un ámbito metropolitano? Y si tienes algún ejemplo, yo sé que tú has trabajado mucho en otros países de la región, sobre donde han habido como estudios, o sea, casos concretos de alguna acción que se ha tomado a nivel metropolitano. Sí, es una excelente pregunta que nos sirve también para tratar de aterrizar estas ideas. Yo creo que hoy uno de los principales retos que enfrentan tanto las personas que están intentando llevar la agenda climática a las ciudades, como, bueno, como desde la academia también, hay un reto de comunicación muy grande, ¿no? De lograr hacer entender que no debe ser mirado el tema climático solo como un problema, sino también como una oportunidad. Y eso es muy importante porque los alcaldes y la gente que toma decisiones lo hacen basados en una lógica de llevar buenas noticias a la gente, o sea, obviamente de resolver problemas urgentes o de llevar oportunidades de empleo, de transformación. Entonces me parece que hay que tratar de ver cómo juntar, ¿no?, esa lógica política con la lógica económica, que permite generar empleos, que permite transformar un territorio. Y ahí creo que a veces todavía no se ha logrado dar bien con la locomotora de esa cuestión. Tal vez en estos últimos años estamos empezando a ver finanzas verdes, o todo lo que tiene que ver con la infraestructura sustentable. He tenido la oportunidad de participar con la GIZ en una serie de encuentros que han hecho por distintos lugares del mundo, armando como esta temática que impulsa el BID y Brookings sobre la infraestructura sustentable, que está muy asociado a lo que vos dijiste antes, Mateo. El 60% de la infraestructura del mundo está por construirse en los próximos 30 años. O sea, eso quiere decir que vamos a más que duplicar la infraestructura del mundo, y entonces hay que preguntarse con qué parámetros van a ser. Entonces, cuando lo mirás en clave de infraestructura, el tema metropolitano es como más simple, ¿no? Cuando hay detrás un proyecto que permite estructurar una respuesta metropolitana, es más simple. Si nos quedamos en discutir los grandes temas, a veces eso queda vacío. Y en ese sentido, el Banco Interamericano tuvo un proyecto muy exitoso acá en Argentina que se llama DAMI, que es Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, que permitió poner a trabajar a municipios de varias provincias argentinas. De hecho, muchos de los alumnos del curso han participado en esos procesos, alrededor de algún proyecto puntual. Por ejemplo, en la ciudad metropolitana de Neuquén-Chipoleti, que son dos ciudades en dos provincias distintas argentinas, pero que conforman parte del mismo valle de esa zona, se identificó una serie de parques, parques urbanos que permitían mantener la relación con el río, que tiene unos ríos muy, muy lindos, pero al mismo tiempo generar un espacio público de encuentro de la gente. Entonces, fíjense esta integralidad de la que se hablaba, porque tiene impactos sociales, tiene impactos ambientales, tiene impactos paisajísticos, puede atraer inversión, puede hasta tener impacto de real estate, ¿no?, y de aumentar el valor de determinadas inversiones inmobiliarias. Entonces yo creo que lo que está faltando, si me preguntás, es encontrar esos disparadores que dinamizan toda la cuestión y no termina siendo como una charla de gente que lo que busca es el bien mundial, pero bueno, el 99,9% de la gente lo que está pensando es cómo hace un mejor negocio en los casos de la riqueza o cómo sobrevive en los casos de la pobreza, ¿no? Y ahí me parece que hay que hacer un esfuerzo de encontrar esos proyectos que logran aglutinar todas estas cuestiones y generar que la gobernanza metropolitana, que es lo que tú me preguntes, se dé casi por añadidura, ¿no?, por conveniencia de muchos actores. Así que súper, súper interesante la pregunta. Bueno, la verdad es que
me voy hasta esta instancia con un montón de ideas, he tomado apuntes, pero me gustaría que los alumnos puedan también hacerles algunas preguntas. Y tenemos, por ejemplo, a Sonia, que está en este momento en Salta, con una pregunta para Inés. No sé si, Sonia, si estás por ahí, puedes... perdón, está en Chile, quise decir, en Chile, me confundí. Y quiere hacer una pregunta a Inés. Sonia, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí. ¿Qué tal, Inés? La semana pasada o hace 2 semanas estuvimos conversando sobre economía circular. Quería saber si había alguna manera de aplicar alguna acción o de hacer algo en la ciudad de Buenos Aires como medida de mitigación en relación con la economía circular, tal vez con los residuos, la basura, si hay algo que ya se esté llevando a cabo y si habría alguna forma de implementarlo en el plan urbano ambiental o regularlo de alguna manera. Hola Sonia, mira, debería repasar la lista de acciones. La Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la ley de mitigación y adaptación al cambio climático, presenta un informe ante la legislatura. En el último informe creo que presentó, hay una lista de acciones referidas a los 3 sectores principales vinculados a emisiones en la Ciudad de Buenos Aires, que son energía, transporte y residuos. Debería mirar el detalle cada una de esas acciones vinculadas con residuos, si hay algo vinculado a la economía circular. Probablemente haya, no es algo que yo conozca ahora en detalle, que te pueda decir sí o no, pero hay que buscar ese informe y ver ese detalle de acciones, a ver qué es lo que están proponiendo hacer. Con qué indicadores se medirían cada una de esas acciones, en qué medidas se empezaron a implementar, quién es el organismo responsable. Están todas esas cuestiones detalladas una a una, pero yo estrictamente no me acuerdo ahora de economía circular qué es lo que dice. Pero seguramente también, gracias por la pregunta, Sonia, seguramente Mateo también tiene para agregar en ese sentido, ¿no? Porque el metabolismo urbano está muy asociado a eso, ¿verdad? Claro, totalmente. No, yo creo que, mira, hay algo que como cuña y es, ahorita estamos haciendo como buscando ciudades que se quieran candidatizar para participar en un estudio sobre trabajos en el contexto de la economía circular y es, básicamente nos deben proveer información súper específica sobre la distribución de la fuerza laboral en la ciudad y de información sociodemográfica y ahí vamos a correr como un análisis, ¿cómo se llama esto? Un modelo que diseñamos para estimar cuál es la potencialidad de empleos que aporten economía circular, no solo desde la vista desde la gestión de residuos, que es como bueno, la economía circular nace particularmente de mantener la mayor cantidad de recursos dentro del sistema y esto generalmente la discusión se está desviando hacia el tema de residuos, pero está visto también desde el punto de vista del diseño, ¿no? de los materiales y demás. Entonces, si quieres, Gabriel te puede pasar con mucho gusto mi correo y podemos intercambiar sobre si la ciudad de Buenos Aires estaría interesada en participar en ese estudio y lo conversamos, claro. Bueno, muchas gracias. Después tengo a Alejandro de Bogotá, que tiene una pregunta para Ilan. Hola Ilan, buenas tardes, gracias por tu exposición. Bueno, yo quisiera preguntarte, desde tu perspectiva de C40, teniendo en cuenta que actúan sobre ciudades en términos singulares, y dado el caso de estudio de nuestro curso, que son las áreas metropolitanas, que en escala y complejidad involucran diferentes pareceres de gobiernos, métodos de consumo y de producción, y en el caso que estamos estudiando pues, precisamente a Buenos Aires, que tiene, digamos, algunas facilidades de abastecimiento de gas, ¿cuáles serían tus consejos para la implementación de un plan de acción climática para la neutralidad de emisiones en un área metropolitana? Gracias. Una muy buena pregunta. Afortunadamente vamos a tener algunos ejemplos para basarnos. El que me viene ahora es Guadalajara. Estamos apoyando el plan de Guadalajara, pero Guadalajara
nos pidió para trabajar con el Instituto Metropolitano de Planeamiento, que agrega la región metropolitana. Entonces vamos a tener en algunos meses un plan que lleva en cuenta toda la región metropolitana, pero es un reto para nosotros porque trabajamos con las ciudades y por la ley estas ciudades en general tienen fronteras muy claras, la responsabilidad y el poder que tienen. Sin embargo, hay también ejemplos en América Latina de metropolitanas. Entonces puedo decir que Santiago y Lima son dos ciudades que tienen un nivel de gobierno metropolitano. En Lima es un poco, estamos también trabajando con la Alcaldía Metropolitana de Lima, que también agrega días. Eso es un reto porque eso significa que el nivel metropolitano ver sobre temas como, por ejemplo, residuos, que Inés nos estaba comentando. En Buenos Aires es responsable por los 14% de emisiones. En Perú, en Lima es un poco más aún, el último inventario. Entonces, el nivel de gobierno no tiene ningún poder. Entonces, mismo trabajando trabajar y saber, o sea, todos los niveles necesitan un plan de acción climático que estén compatibles. El ejemplo de Santiago quizás es un poco también diferente porque es un gobierno muy centralista. También el gobierno metropolitano y el gobierno metropolitano, lo que llaman en Santiago son los CEREMIS, que son los secretarios regionales ministeriales. O sea, de la región de Santiago es indicado por el ministro. Entonces, eso automáticamente con un alineamiento con el gobierno nacional. Pero ahí crea otros involucrar al nivel más local, que también son las alcaldías, sino la región metropolitana de Santiago. Entonces, creo que vamos a tener estos ejemplos, pero hay que empezar, creo, por dos temas principales que tienen que ver con la metrópoli. Uno es, eso pasa en todas las megaciudades de América Latina, que es un movimiento de para la ciudad, para trabajar durante el día y volver a la ciudad por la noche. Entonces, no estrategias de transporte para fronteras que son, en términos de transporte, artificiales y no reflejen a la interacción humana o la de estos transportes. Primero es pensar en un plan metropolitano de transporte y el segundo es porque hay una gran cantidad de las megaciudades no tienen espacio y nosotros es algo bastante complejo que necesita mucho espacio y con las leyes tomar en cuenta varios criterios. Entonces, lo que pasa en ciudades como Ciudad de México, como São Paulo, bueno, que algunos de los rellenos están en la región metropolitana, están en otras ciudades. Y ahí los acuerdos que tienen es llevar el residuo producido en la ciudad y también en la ciudad de un bueno, eso al menos es lo que pasa en varias ciudades. Entonces, esta gestión del residuo puede ser, yo creo, también metropolitana, porque algunas de las soluciones para residuos, por ejemplo, o la generación de gas por biometanización, ganan con escala. Entonces, si logras traer este residuo orgánico para hacer composteo o para generar con quema de incineración, es una solución que están intentando traer a América Latina. Eso nosotros en C40 no consideramos una solución cero emisiones, pero otras soluciones ganan con esta escala. Entonces creo que son temas que ganan mucho. Fuera de la parte ahí, dejo con Gabriel, que es la parte de urbanismo, como por ejemplo,
para que no tengamos millones de personas en Buenos Aires, creo que es el doble de la población, que tiene que venir todos los días a la ciudad para trabajar, porque no hay trabajo, no hay en la región metropolitana suficientes para absorber el trabajo. Entonces, en un nivel metropolitano también, ahí se trabaja más con urbanismo y con temas de movilidad. Creo que son los más efectivos para empezar. Gracias. Muchas gracias Alejandro por la pregunta, Ilan por la respuesta. Y vamos a la última pregunta de esta ronda metropolitana, que la va a hacer Federico Sugasti desde Buenos Aires. Presentate, Federico, y hacemos una pregunta para Mateo. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy encargado de la capacitación de la legislatura de la ciudad. En realidad, una pregunta que tengo de un concepto que me interesa y no lo he escuchado hasta ahora, es el de la huella de carbón, entendiendo que ir hacia ciudades carbono neutrales implica no solo para una unidad productiva o de servicio reducir sus propias emisiones, sino la de los insumos que utiliza en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se enlaza, ¿no?, con esto de la economía circular y, bueno, y de todo lo que venimos charlando hasta ahora? Mateo. Disculpa, la pregunta era para mí. Es que no, se había cortado al principio. Pero bueno, no, respondiendo a tu pregunta, claro. O sea, yo creo que un tema clave cuando ves lo que significaría una huella de carbono para una ciudad es no solamente en términos de lo que se genera en los límites de la ciudad, sino, por ejemplo, de dónde vienen los materiales, en el caso de la construcción, por ejemplo, los materiales que se utilizan para construir un edificio. Ahí hay siempre un dilema en donde se cuentan esas emisiones, y en el lugar donde se produjeron, donde se produjo el material, o en el lugar donde se está utilizando la infraestructura que utiliza el material, ¿no? Entonces ahí yo creo que Inés, desde el punto de vista del estudio mero de cifras de cambio climático, de mitigación, te podría dar una mejor respuesta, pero yo creo que sí es importante cómo establecer cuáles son los límites, y para eso hay protocolos de generación de estudios de gases de efecto invernadero, o protocolos de medición y cuantificación de los gases, ¿no? Bueno, la verdad que hemos hecho un recorrido a través de un montón de temáticas. Se corta la clase, son largos los temas, muy profundos, pero básicamente reconocer cómo tenemos que ir, a mí el mensaje a los alumnos es cómo tenemos que ir aprendiendo a incorporar estas miradas y estas cuestiones desde el lugar que nos toque jugar, digamos, ¿no? Algunos están en el Congreso de la Nación, otros están en un programa de radio, otros están trabajando desde sus estudios privados, otros lo pueden hacer desde la legislatura o desde un gobierno provincial o de una ciudad. La realidad es que lo que nos llevamos hoy es que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo hacer que el mundo sea más sostenible, que tengamos un futuro más allá del 2050, que lo va a haber. La pregunta es cómo va a ser, ¿no? ¿Cuánto vamos a ser capaces de reaccionar a tiempo para que este modelo que Ilan comentaba como de business as usual, que es la palabra que se usa en inglés para decir, si seguimos manteniendo la tendencia actual, no parecería haber futuro. Creo que este año la crisis del coronavirus, que es una crisis internacional, nos enseñó que los escenarios catastróficos son posibles, ¿no? Porque hasta ahora parecía como que todo, no sé, yo la escuchaba a Greta hablar, y bueno, decían, esta chica que ve todo tan mal, decían en los medios, ¿no? Mucha gente en las reuniones sociales. Creo que Greta ayudó mucho a que el tema tenga visibilidad, pero al mismo tiempo, nada, parecía que eran agoreros de un futuro apocalíptico poco creíble, pero yo estoy seguro que si el año pasado le preguntaba a cualquiera de los que está siguiendo esta clase que se iban a imaginar la crisis catastrófica de un virus
en la economía global era impensable, ¿no? Entonces acá lo que un poco el aprendizaje que tenemos que tener como comunidad global es de qué manera logramos tomar esas medidas de acción climática a tiempo para lograr reducir la huella de carbono, para lograr que las ciudades sean carbono neutral, que quiere decir que generen tantas emisiones como las que son capaces de captar. No es que no van a generar carbono, porque en la vida misma se genera ese tipo de emisiones, pero de qué manera vamos a estar pensando en captarlas, ¿no? Vamos a plantar más árboles, vamos a convertir algunas calles que hemos en muy poco tiempo, en 100 años le hemos dado toda la gran parte del espacio público a los automóviles. Leía esta semana que hay una ciudad en los Países Bajos que el 10% de sus calles le va a quitar el pavimento y la va a convertir en espacio absorbente, espacio público, espacio absorbente. Entonces fíjense estas pequeñas transformaciones que marcan una tendencia y un camino hacia todas estas cuestiones que buscamos, de alguna manera iluminar para pensar de qué manera van a crecer nuestras ciudades, que van a seguir creciendo. Se estima que vamos a crecer, que vamos a construir tanta ciudad en 15 años como en toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué materiales vamos a usar para ello? ¿De qué manera vamos a estar pensando que los ciclos de lo que hacemos no contribuya a este calentamiento global? Es un tema de responsabilidad profesional de cada uno de nosotros en los roles que tengamos. Así que con esto quiero agradecer mucho realmente el tiempo que se han hecho Inés, Mateo, Ilan, para desde sus lugares dedicar un tiempo a esta clase, que es una clase abierta, así que luego podrán compartir quienes vinieron hoy con sus conocidos. Y bueno, estamos en contacto, les agradecemos muchísimo, y bueno, cualquier cosa, el posgrado a disposición para lo que ustedes necesiten, ya que han sido tan generosos con nosotros. Gracias a ti, Gabriel, y a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.